todos, qué bueno estar aquí. Valoro mucho que hayan separado un tiempo para escucharme hablar y poder por venir a este gran evento. Voy a tratar de no defraudarlos. Voy a asegurarme que funcione. Supongo que alguien me dice si no pueden ver la pantalla, si no, voy a suponer que funciona. Muy bien. Hoy lo que quiero hablar es lo que espero sea una conversación muy abierta y franca sobre lo que es el crowdsourcing de datos para asistencia humanitaria. Tanto lo que hemos visto en Premis y lo que vemos Premis y yo como las oportunidades principales para su aplicación, así como algunas situaciones donde no funciona o donde para que funcione requiere como repensar cómo las normas y los procesos para la recopilación de datos humanitarios se pueden efectuar cuando son ciudadanos locales los que proporcionan estos datos. Pero para iniciar y tener como la mentalidad correcta, quiero iniciar preguntando por qué hacerlo de manera distinta, la colaboración abierta distribuida o crowdsourcing. ¿Por qué tratamos de cambiar de evaluaciones de necesidades a estudios de mercado, por ejemplo? Creo que para nosotros vemos tres problemas principales que presenta el crowdsourcing como oportunidad para mejorar estos problemas. Y creo que primero que todo, especialmente para una crisis que apenas está comenzando o una que está cambiando rápidamente, algo que vemos en la comunidad es la recopilación de datos de análisis de necesidades, especialmente como unas valoraciones rápidas que dependen mucho de los informantes clave. Creo que tiene sentido, es intuitivo, ¿verdad? Recopilar datos rápidamente, encontrar a las personas que ya están involucradas en la respuesta y preguntarles o pedirles a ellas que puedan proporcionar datos cualitativos sobre lo que está pasando en el lugar donde están. El desafío es que no hay una gran cantidad de evidencia que demuestre que utilizar a un informante clave para completar una encuesta que está diseñada para ser cuantitativa, como lo vemos cuando pedimos a alguien que le dé una calificación a las necesidades de la comunidad en su totalidad, no vemos que funcione tan bien. Entonces terminamos en una situación donde dependemos de las opiniones de un grupo relativamente pequeño de personas que buscan entender cuáles son las necesidades y hay un gran deseo en la comunidad, no tanto de eliminar esto, sino complementarlo con algo un poco más cuantitativo, aunque se haga a través de una norma un poco distinta en comparación con eh, una evaluación de necesidades. Entonces, este es el estándar de oro en el entendimiento de las necesidades. Es algo muy riguroso, tiene gran poder estadístico, normalmente a un nivel bajo administrativo donde se puede hacer comparaciones. El desafío con el MNSNA es que si todos ponen el indicador que quieren, sería demasiado largo para que cualquier persona lo pueda completar de manera factible. Entonces es un proceso de negociar, de compensaciones y finalmente, por ejemplo, el sector salud no recibe todo lo que necesita, ni el de supervisión. Entonces terminamos con una demanda de datos que finalmente no se satisface en MCNA. Entonces, si la recopilación de datos fuese lo suficientemente económica para poder hacer evaluaciones de necesidades, todos recibirían los datos que necesitan. Y la tercera parte, que es seguramente la más obvia, pero que en muchas configuraciones humanitarias la información tiene un ciclo de vida demasiado corto, en particular los primeros 6 o 7 meses de la guerra en Ucrania, por ejemplo, donde la línea de mando cambiaba dramáticamente de repente. eh, Habían secciones que estaban bajo control de Ucrania, pero de repente había que hacer otra evaluación de necesidades y después otra, y es como estar al tanto de los cambios. Esto genera mucho estrés en la recopilación de datos y uno de los desafíos subyacentes que vemos que contribuyen a los que acabo de mencionar es que no ha habido una tonelada de innovación en la recopilación
de campo primario. Obviamente hemos visto los usos de los conjuntos de datos de terceros que se construyeron para otros y hemos visto el uso de datos, por ejemplo, en Facebook para la respuesta a Turquía y Ucrania, pero cuando se trata de generar datos primarios en el campo, se basa mucho en procesos costosos, lentos, tediosos para manejar o utiliza entrevistas telefónicas o asistidas por computador que no siempre son apropiadas para la recopilación de datos que tenemos que hacer. Por ejemplo, las entrevistas CADI no funcionan muy bien para hacer evaluación de daños a edificios o así. Entonces, digamos que esto es necesario mencionarlo, explicar brevemente cómo funciona. Nosotros vemos una oportunidad importante para convertir esta recopilación de datos en algo que un ciudadano de a pie puede hacer en el terreno y realmente hay tres que vemos que contribuimos a esto. Of a smartphone, especially a Primero que used todo, el costo promedio de un teléfono inteligente utilizado en países en desarrollo es de $31. Esto lo encontramos a través de encuestas internas. Es difícil encontrar un tercero que haga este tipo de entrevista, pero vimos que una gran proporción de la población puede comprar un teléfono inteligente en comparación con hace 5 años. En segundo lugar, hemos visto un incremento en la adopción de teléfonos inteligentes en países de ingresos medios y bajos, que nos parece bastante interesante. Estos datos provienen de GSMA. Creo que son bastante confiables y muchas personas más tienen teléfonos inteligentes ahora, básicamente. Y en tercer lugar, hemos visto un gran incremento en la participación de estas economías bajas o medianas y informalmente son economías que generan sus ingresos a través de este medio y a veces tienen trabajos que hacen a tiempo parcial o de vez en cuando que requieren el uso de un teléfono. Entonces tratamos de obtener los datos de los ciudadanos locales que se pueden aprovechar estas oportunidades que no requieren muchos compromisos cuando se trata de las normas cuando se hace la recopilación de datos. Entonces lo hacemos así, tenemos una aplicación, más o menos 6 millones de personas están en la aplicación, se les paga para hacer una recopilación de datos, tanto encuestas como recopilación de datos observacional en las comunidades donde viven, como trabajo, como si estuvieran trabajando para cualquier empresa. Estamos en 144 países, en 40 idiomas, eh, y el objetivo es estar en todo lugar o casi en todo lugar. Y además de esto, construimos una aplicación web que utilizan organizaciones como IMAP y seguramente otros que están aquí conectados para construir tareas de recopilación de datos en respuesta a los requisitos de sus organizaciones, publicarlos a la red, recopilar los datos, hacer control de calidad y volver a poner los datos en la aplicación web, lo que les permite gestionar su recopilación de datos en la medida que ocurren los datos y también hacer un análisis descriptivo. Entonces, bueno, esta parte es la que aplica para mí. ¿Cuáles son las oportunidades que hemos visto? Áreas donde creemos que funciona muy bien este enfoque. Primero que todo, para evaluaciones de necesidades. Creo que en particular, Premise, y creo que no solo Premise, diría yo que crowdsourcing como fenómeno no va a ser una muy buena manera de hacer una evaluación de necesidades multisectoriales porque se hace muy difícil poder llegar a los frames eh, de muestreo para cada parte de Ucrania, por ejemplo. Pero si usted quiere hacer algo a través de núcleos o que es específico para el sector donde no se pueden poner todos los indicadores donde se necesita con más frecuencia y estamos dispuestos a tener representación como a un nivel administrativo más alto, puede funcionar muy bien cuando hay suficientes personas en la app y cuando hacemos que siempre estén integrados. Funciona mejor en países donde tienen una tasa alta de uso o de
teléfonos inteligentes, que es muy parecido en Ucrania en comparación con los Estados Unidos. Y hay ciertas cosas que se pueden hacer en países de bajos ingresos donde hay menos teléfonos inteligentes para tratar de utilizar una mezcla de entrevistas con encuestas con las personas que están en la aplicación directamente. Y finalmente funciona mejor en situaciones donde una proporción importante de la población afectada por la crisis los tiene. Por ejemplo, si es algo que es una instancia de conflicto, por ejemplo, que afecta a 4 pueblos, tal vez no es una muy buena solución para este tipo de eventos. Pero bueno, ¿dónde funciona? Trabajando con la OMS en Ucrania el último año, se han hecho rondas de evaluaciones de necesidades de salud y también evaluaciones basadas en zonas cuando cambiaban las líneas de mando y se hizo un esfuerzo adicional para entender lo que estaba pasando también en Oblast. Entonces, esto funciona bien porque creo que si lo sumamos, son más o menos 6 encuestas distintas con 10.000 entrevistados. Son más o menos $15.000. Es económico. Toda la recopilación de datos se hace entre 2 y 4 semanas. Es totalmente digital desde el comienzo. Entonces reduce, digamos, la filtración de datos y la gestión que se requiere en el proceso. Entonces, ese es un buen ambiente. El segundo, y lo hemos visto que funciona bastante bien para estudios de mercado, o por lo menos la parte de los estudios de mercado que requieren la recopilación de datos sobre los bienes y los precios de los bienes, así como los datos de encuestas de actores del mercado específicos. También puede funcionar muy bien cuando es la parte de recopilación de datos sobre los hogares. eh, en donde una parte importante de la población ha sido afectada, pero si es una población más pequeña, es difícil tener datos representativos de ciertos pueblos o de ciertas poblaciones de migrantes, por ejemplo. Creo que también tiene un beneficio adicional y se puede hacer de una manera muy escalable, identificando a los, por ejemplo, las personas que pueden obtener bonos o programas de bonificaciones, lo cual incrementa eh, lo equitativo que es para organizaciones o empresas locales donde es justo eh, recibir estas bonificaciones. Y el último que quiero compartir es que hemos visto que es una buena solución para hacer una evaluación de edificaciones que han sufrido daños. Si queremos mapear y entender los daños y no requiere, digamos, un trasfondo de ingeniería, puede funcionar muy bien. Funciona mejor cuando es como resultado de un desastre natural, porque la seguridad de la persona que hace el mapeo es mucho más fácil de gestionar que en un acto de conflicto donde no se está haciendo realmente y además tiende a ser más efectivo cuando se combina con imágenes satelitales, porque creo que, no sé, si alguno de ustedes vive en un país donde tiene la capacidad de reportar algo a su ciudad o gobierno local a través de una app, en Estados Unidos lo llamamos 311, va a encontrar que solamente obtiene datos de los ciudadanos más activos y preocupados y va a tener muchos puntos en el mapa donde no sabemos lo que está pasando, pero usted puede más bien crear tareas para visitar a ciertos lugares con imágenes satelitales, ver si hay daños en los edificios y recopilar datos de esta manera que le permita hacerlo de una manera mucho más integral, más que pedirle a las personas que reporten si hay daños en los edificios en un barrio, por ejemplo. Y funciona bastante bien. Lo hemos utilizado mucho en diferentes zonas de Turquía afectadas por el terremoto y con diferentes localidades y encontramos que puede ser una de las maneras más rápidas de hacerlo. ¿Cuáles son algunos de los desafíos en este tipo de enfoque o zonas donde no funciona? Creo que en su totalidad yo agruparía estos
desafíos en una clasificación, porque cuando tratamos de replicar métodos de recopilación de datos tradicionales uno a uno, comenzamos a recibir o tener muchos desafíos que surgen. Entonces, hay algunos desafíos que hemos podido replicar, pero no fue fácil. Primero que todo, los requisitos de visibilidad. Tiene mucho sentido que alguien que haga recopilación de datos en un ambiente humanitario pueda tener una identificación visible con un chaleco o un botón o un eh, sombrero, y se genera toda una capa de logística de encontrar proveedores bueno, posiblemente en todas partes del país que puedan fabricar esas camisetas o esa prenda y luego correr esta logística y con varios ciudadanos locales. Algunos después puede que decidan que no quieran seguir haciéndolo porque es obviamente una labor voluntaria, se les paga, pero no hay empleados a tiempo completo. Pero eso lo hemos podido manejar realmente. Y la prevención de explotación sexual, la capacitación para la prevención de explotación sexual, no fue tan difícil cuando pudimos asociarnos con AEMA para crear una metodología de capacitación que tuviese sentido basado en cómo funciona Premis. Ahora lo que hacemos es que permitimos a nuestros contribuidores completarlo antes de hacer la recopilación de datos para que puedan tener una precertificación en esto y finalmente, credenciales a través del gobierno local antes de que salgan estas personas a recopilar datos en el terreno. Donde más hacemos esto es en recopilación de datos en instalaciones del sector salud, porque, por ejemplo, si queremos entender, por ejemplo, es el inventario de emergencia, lo hicimos con Direct Relief cuando empezó la guerra en Ucrania. No todo el mundo va a brindar estos datos a un ciudadano de a pie aunque tenga puesta una camiseta o un chaleco de la organización. Y lo que vimos en algunos ambientes o en algunas zonas es que hay una carta del gobierno directamente en la aplicación para mostrarle a las personas esto funciona muy bien y los socios con los que hemos trabajado han podido obtener esas autorizaciones, pero si se tiene que imprimir eh, por motivos o por fines culturales, entonces hay una dificultad adicional Involved in this because it is going to be, it's going to take more of their time, right? y es una But barrera para que se involucre el ciudadano. again, not to toot IMAP's horn too much, but thanks to a lot of help and Pero gracias, overcome these bars. estamos mirando para One of the sobrellevar y tener todo esto. Luego, is that we have found algunos initially desafíos que possible. nosotros hemos So encontrado. first is around Lo primero es um, la and supervisión. what we have found is Lo que nosotros hemos encontrado es que cuando las personas están recolectando los datos y están realizando esto cuando son capaces de hacerlo, dicen, bueno, puedo hacerlo, soy capaz, lo voy a hacer en 8 horas al día. it becomes very hard to Esto know se vuelve a veces muy difícil conocer en qué momento hacer esta recolección de datos. Y debido a esto, basically impossible es to básicamente have somebody else who did that imposible tener un supervisor que los mire, pues, y los esté revisando. Bajo nuestra opinión, nosotros tenemos esto y hacemos eso con unas métricas muy bien para recolectar por el teléfono, machine learning, con estos computadores que nosotros hemos mirando, estos métricos donde podemos y debemos investigar a las personas más, pero básicamente no podemos tener un supervisor en el campo para que siga cada una de las personas que están ahí haciendo la recolección de datos. Y esto está unido a lo segundo. Debido a la naturaleza de nuestro modelo, nosotros no recolectamos información personal de nuestros contribuyentes más allá de lo que se requiere para pagarles. Y por encima de esto, nosotros luego no podemos proveer, no podemos suministrar esto. Tenemos los nombres y la información de contacto para nuestros clientes. Entonces, no se puede llamar después, llamarles y preguntarles por la recolección de datos, porque francamente esto supera nuestra capacidad con el GDPR. Entonces, como ya lo dije, lo que hemos encontrado es que la recolección de datos debe hacerse en un tiempo específico. Esto a veces no funciona muy bien. Los días específicos sí, hemos hecho mucho monitoreo a nivel de los lugares de por lo menos martes y jueves, por decirlo así, pero esto debe hacerse en un tiempo específico. A veces es más difícil para monitorear
con respecto también a los demás recursos que se tienen que monitorear. Y hemos llegado en algunas áreas donde tenemos muchos contribuyentes que trabajan a nivel de la tierra, a nivel agricultor, y esto, si están en el campo, esto demanda demasiado tiempo de horas para ellos. Entonces, Chris, nosotros no nos especializamos en crear ingenieros muy sofisticados. Esto casi que rompe la idea de este crowdsourcing, de estos datos de colaboración abierto. Por eso si estamos utilizando este tipo de experiencia. Y la última es información clave de entrevistas. ¿Por qué? Porque esto es muy difícil de tomar en cuenta la calidad, de tener un control de calidad. Entonces, bueno, gracias por su paciencia. Me disculpo con ustedes haberme pasado un poco más de tiempo. Espero que tengamos tiempo para preguntas y respuestas.